les voy a hablar de los sistemas dinámicos de adquisición. Pues bien, voy a empezar pues un poco como ha empezado Ilenia, y es haciendo, digamos, una muy breve introducción o ubicación de por qué los sistemas dinámicos. Bueno, lo primero que quiero decir es que no debemos, y voy a utilizar una palabra que quizás no es la apropiada, no debemos temer a este procedimiento, igual que a ningún otro, por desconocido o por poco aplicado, ¿de acuerdo? Esta es la primera idea que quiero trasladar y que quiero que quede, o me gustaría que quede efectivamente pues calada en el auditorio, que efectivamente este procedimiento en sí mismo no es más diferente en su tramitación que pueda ser, por ejemplo, pues un procedimiento abierto ordinario cualquiera, o, por ejemplo, que la tramitación de los ya conocidos como acuerdos marco. Probablemente, si nosotros habláramos de acuerdos marco en vez de sistemas dinámicos de adquisición, pues a nadie le estaría llamando la atención, ¿de acuerdo?, pues el procedimiento en sí. Bien, pues esta es la idea, ¿de acuerdo?, primera que me gustaría poner de manifiesto. Bien, decía que iba a partir de dónde venimos, ¿no? Y por qué los sistemas dinámicos de adquisición, por qué estamos aquí, por qué estas jornadas de carácter práctico, por qué el procedimiento abierto simplificado y súper simplificado y ahora los sistemas dinámicos. Bien, nos encontramos evidentemente con un nuevo sistema de contratación pública, esto es algo que todos conocemos, que hace una apuesta por distintas cuestiones, como son la eficiencia social, evidentemente, la incorporación de las pymes, esa empatía con las pequeñas y medianas empresas, la innovación en los procedimientos de contratación, la implantación también o la consideración de cuestiones ambientales en la contratación pública, además de sociales, y evidentemente una apuesta por la calidad. Y todo ello aderezado, de acuerdo, con algo que no es en sí mismo novedoso, porque la ética pública ha estado presente siempre, ¿de acuerdo?, también en el anterior sistema de contratación, con la anterior ley de contratos y con cualquier otra, que es la integridad. Si bien ahora con una apuesta evidentemente por esa contratación eficiente, transparente e íntegra. Bien, por tanto hablamos de integridad por un lado y podemos hablar en el cúmulo de las otras cuestiones que he mencionado de estrategia, ¿de acuerdo? Estrategia. Bien, ¿qué pasa con el nuevo sistema de contratación? Nosotros podemos ser ambiciosos en el cumplimiento de nuestros objetivos, como me permito citar a el caso de Ribarrocha, ¿de acuerdo?, de Turia, y que efectivamente nos ha expuesto su secretaria, o podemos ser más comedidos o incluso nada ambiciosos. ¿De acuerdo? Este sistema de contratación nos permite estas cuestiones. Ahora bien, a la hora de decidir si hacemos una cosa u otra, lo que tenemos que pensar también es que tenemos la obligatoriedad por defecto de cumplir una serie de principios generales de la contratación pública, entre los que ahora está positivizado, es decir, en negro sobre blanco, el principio de integridad, que ya me he referido a él. Bien, aquí, dicho sea de paso, y si sirve esta coletilla un poco cómica, y perdón, porque el móvil no debería haber sonado, y ya no va a sonar más, no podemos hacer como hacía Groucho Marx, ¿no?, que decía, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. No. Lamentablemente en la contratación pública, o afortunadamente mejor dicho, en la contratación pública tenemos que regirnos por los principios ya instaurados, entre los que está el principio, acordaros, de oferta económica más ventajosa, y de ahí vuelvo a colación a aquella cuestión que comentábamos en la ponencia de Virgilio. Bien, evidentemente tenemos que apostar por, como ya sabemos, en esos objetivos de la ley, por una mejora de la transparencia, una mejor relación calidad-precio, ya hemos hablado de ella, y también nuestro sistema apuesta por una serie de cuestiones como son el aumento de la concurrencia, la simplificación de los procedimientos con la permisividad del acceso de las pymes, ¿de acuerdo?, creando también nuevos sistemas de aviso en los perfiles, la disminución de las contrataciones individuales, hablemos de menores y de procedimientos negociados sin publicidad por razón de la cuantía,
de una mayor objetividad, artículo 116, motivación y justificación, nuevos actores como son la permanencia o permanente obligatoriedad, aunque hay quien lo haya puesto en cuestión, y esto es por defectos también y contradicciones en la redacción de la Ley de Contratos del Sector Público, de la necesaria presencia de un responsable del contrato, publicación, control, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Decía que estos principios generales de integridad nos llevan también a esa prevención de los conflictos de intereses y lucha contra la corrupción, contenida tanto en el preámbulo como en el artículo 64 expresamente, y yo además defiendo o digo que a lo largo de los distintos preceptos o distintos unos y otros de la ley. Es decir, no solo expresamente en el preámbulo en el artículo 64, sino que esa integridad se ve como un todo. Bien, hablábamos de esa obligatoriedad de división en lotes, solvencia, también necesaria para la creación de nuevas empresas, simplificación de procedimientos, es decir, un largo etcétera. Bien, dentro de todas estas cuestiones novedosas, para mí hay un precepto clave en la ley, aparte de otros, este lo es, y es el artículo 28. Este es el que nos habla, evidentemente, de ese informe de necesidad, esa necesidad, idoneidad, eficiencia del contrato y también de esa necesidad de programar. Por lo tanto, nos encontramos con un plan anual de contratación pública, con una necesidad de programar. Y aquí ya volvemos a encontrar la disyuntiva de si solo para aquellos contratos sujetos a regulación armonizada o también para otros que no lo son. El caso es que todo este conjunto de cuestiones y otras que no he inventado por una cuestión de tiempo, pero sí que hay que entender, y esto lo defiendo igualmente que lo decía Ilenia, la contratación pública como un todo. Es decir, la ley de contratos del sector público yo no la puedo entender a través de términos aislados, sino que lógicamente hay que interpretarla en el conjunto de toda ella. Y entonces en ese sentido nos encontramos con lo siguiente, con un reto y a la vez una oportunidad, que como decía, podíamos ser ambiciosos o no serlos. Bien. Todo ello aderezado de una limitación importante, como sabemos, a la utilización de la contratación menor. Hay algunos autores incluso que hablan de un cerco a los contratos menores, ¿de acuerdo? Se encuentran acorralados incluso por la doctrina e incluso por la jurisprudencia y también jurisprudencia de orden penal. Bien, todo ello también motivo de el que ya conocemos y desde hace tiempo y no ha cambiado en su concepto, el fraccionamiento irregular de acuerdo de los contratos que se puede producir. Por tanto, y antes de entrar en los sistemas dinámicos de adquisición en sí mismos, ¿por qué esta introducción? Porque creo que es una introducción necesaria, es decir, estamos hablando de la elección estratégica y luego hay una mesa redonda después de la participación de la siguiente ponente, Rocío Nieto, donde precisamente se hablará de la elección estratégica del procedimiento, algo que ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de la jornada. Bien, es preciso hacer esta introducción, en mi opinión, avanzada por esa falta de o necesidad de perder el temor a los sistemas dinámicos de adquisición, si es que, insisto, es correcta la expresión temor, por cuanto no estamos en sí mismo ante un procedimiento diferente a muchos otros de los que tramitamos. ¿De acuerdo? Partiendo de todas estas premisas, yo defiendo que en los órganos de contratación hay que dotarse de una serie de herramientas, algunas ya mencionadas a lo largo del día de hoy. Esa necesaria instrucción de cláusulas sociales y medioambientales, un protocolo para la tramitación de los contratos menores, evidentemente la licitación electrónica, por supuesto un código, instrucción circular de integridad que permita prevenir esos conflictos de intereses de acuerdo a los que estamos obligados a dotarnos de medios conforme al artículo 64. Y, ¿por qué no?, también para nuestras unidades proponentes, promotoras. Hay veces que ya sé que hay ayuntamientos que todo en uno, una persona ocupa todos esos puestos, quizás en esos casos evidentemente no sea necesario, pero en aquellos que tienen cierto volumen o necesidad o tienen órganos que proponen, pues también de una pequeña instrucción
circular ayuda a que les permita comprender también la contratación electrónica. Porque no nos olvidemos que nuestros clientes en la contratación son también el resto de unidades internas en la entidad. Bien, dicho lo cual, los procedimientos de adjudicación. Hemos tratado, de acuerdo, una serie de procedimientos, el abierto simplificado, el supersimplificado, y se han mencionado los contratos menores, como no podía ser de otra manera. De hecho, la primera pregunta que ha habido en la sala ha sido referida a la contratación menor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente ocupa un lugar importante en nuestras vidas en la contratación pública. Bien, yo y esto permitirme, y os voy a tutear, ya lo he hecho antes, desde el minuto 1, podríamos decir, que salió la ley, he defendido los sistemas dinámicos de adquisición como la solución primera a esos límites impuestos a la contratación menor y a esa eliminación, de acuerdo, de los negociados por razón de la cuantía. ¿Y por qué? Porque evidentemente, como intentaremos exponer, digamos que los sistemas dinámicos de adquisición tampoco son la panacea. Es decir, no va a ser el caso, como veníamos, que decían y preguntaban, y cuando me viene una factura ya hecha, efectivamente, es decir, nada mejora eso, nada mejora levantar el teléfono y comprar a quien quieras. Pero si nos tenemos que mejora desde el punto de vista de la agilidad de la compra, no estoy diciendo que eso sea lo idóneo, ¿de acuerdo? Lo digo también por dejar algunas ideas claras. Si nos tenemos que ceñir, evidentemente, a los procedimientos establecidos legalmente en la Ley de Contratos del Sector Público, a mí no me cabe ninguna duda, y así lo he venido predicando también, si se me permite la expresión, desde el minuto 1, los sistemas dinámicos de adquisición son la mejor de las soluciones. ¿Por qué? Porque ya se ha puesto de manifiesto como el procedimiento simplificado, por sus cuantías y por su dificultad, no es precisamente un procedimiento que permita sustituir a la contratación menor, previsiblemente más ágil. Eso por un lado. Y por otro, de acuerdo, porque los procedimientos súper simplificados también requieren de una tramitación previa hasta el momento de llegar a ese anuncio de licitación, momento en el que quizás los plazos sí puedan ser más cortos y efectivamente se pueda llegar a tener adjudicado un procedimiento en el plazo de un mes, como nos exponía claramente Ilenia. Pero no es menos cierto que ese procedimiento en sus pasos previos lleva absolutamente casi la misma tramitación que cualquier otro procedimiento, como puede ser un abierto. Por lo tanto, esa agilidad se produce a partir de un determinado momento, pero no antes. Por lo tanto, no entiendo que ese sea, de acuerdo, el procedimiento idóneo a la hora de si pensamos racionalizar nuestra compra menor. Por ello, los sistemas dinámicos. Bien, ¿qué son los sistemas dinámicos de adquisición? Es un procedimiento de racionalización. Probablemente, y como decía, si yo hablara de acuerdos marco, ¿de acuerdo?, a nadie le llamaría la atención. Todo el mundo entiende que un acuerdo marco es un procedimiento que se licita, donde se saca una serie de lotes y en cada lote hay una serie de adjudicatarios, ¿de acuerdo? Se puede ser adjudicatario de varios lotes, por ejemplo, y luego pues se pueden hacer compras directas según cómo lo formemos o se pueden hacer licitaciones dentro de ese acuerdo marco, que es lo más normal. Este es el supuesto último de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos es lo mismo, un procedimiento de racionalización. Yo entiendo, el legislador no lo dice, ni lo dice la ley, pero que yo entiendo, sobre todo, pensado e idóneo para la racionalización de la compra menor, así como los acuerdos marco los entiendo para la racionalización de, digamos, la compra mayor, si se podría decir de ese modo. Bien. Por tanto, tenemos un procedimiento donde efectivamente, en vez de lotes, hablamos de categorías, una serie de categorías, ¿de acuerdo? Y a partir de esas categorías se produce una adjudicación donde distintos licitadores son adjudicatarios de cada una de las distintas categorías, pueden serlo de varios, y a partir de ahí se producen licitaciones en cada una de esas categorías. Bien. Tengamos en cuenta, voy a dar un repaso muy rápido y general por el procedimiento porque está regulado en los artículos 223 a 226, aplicándose para lo no previsto, valga la redundancia, en el procedimiento restringido, pero luego voy a intentar, de acuerdo, dar una serie de matices que, sobre todo, nos permitan configurarlo. ¿Por qué? Porque hay que decir que la regulación de los sistemas dinámicos de adquisición en la ley es exigua. Y excesiva, permitiendo configurar el modo
entre comillas, lo dice, ¿de acuerdo?, del sistema dinámico de adquisición. Y es en esa configuración, ¿de acuerdo?, donde tiene que estar la expertise de configurar el mejor de los sistemas dinámicos de adquisición para las necesidades que en cada caso queremos proveer y también atendiendo a las circunstancias de cada órgano de contratación. No es lo mismo, y todos lo sabemos, un órgano de contratación con capacidad suficiente y personal suficiente que aquel otro que no tiene dicha capacidad. Dicho lo cual, vuelvo a insistir, no hay que preocuparse por la tramitación de este procedimiento, no tiene una mayor complejidad que otros, tampoco es la panacea, no vamos a tener las cosas como queremos al minuto, ¿de acuerdo? Pero sí es operativo y es aplicable en todos, yo me atrevería a decir, la ley no está hecha para todos los órganos de contratación por igual, eso es algo que adolece y que ha sido muy criticada. De hecho, la ley adolece de un sistema de contratación pública local, podríamos decir, efectivamente, omitiendo una vez más a las entidades locales que suponen un porcentaje muy importante de los distintos órganos de contratación que tenemos en nuestro país. Dicho sea de paso, no todos con las mismas características, ¿de acuerdo?, ni evidentemente con las mismas poblaciones. En fin. El sistema dinámico de adquisición puede ser elaborado para obras, servicios o suministros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no caben concesiones, lógicamente. Yo no apostaría a priori nunca por un sistema dinámico de adquisición mixto. Digo a priori, en un futuro, cuando tengamos nuestra expertise, pues podremos apostar por un sistema dinámico de adquisición mixto, ¿de acuerdo? Pues donde combinemos, por ejemplo, obras y suministros. Pero a priori no sería mi apuesta. Es un proceso totalmente electrónico. ¿Ventajas del sistema dinámico de adquisición? Bueno, pues que es un procedimiento abierto durante todo su periodo de vigencia a los distintos licitadores. Es decir, cualquier empresa de nueva creación o de no nueva creación podrá adherirse a lo largo de la vigencia del sistema dinámico de adquisición a este procedimiento. ¿De acuerdo? Esto es una ventaja, porque pensar que estamos hablando de la facilidad de entrada de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esta es una solución. Otra solución, evidentemente, que tiene es la posibilidad de determinar su duración al margen de la duración clásica que establece la ley por regla general de 5 años para los distintos tipos de contrato. Por lo tanto, nosotros podremos decir, motivándolo suficientemente, que podemos decir, imaginémonos, un contrato de 1 año prorrogable por un máximo de 6 más, por lo tanto un total de 7. Si lo motivamos suficientemente no tendremos problema. Por ejemplo, ¿para qué? Imaginémonos suministros y una de las categorías puede ser ferretería o simplemente un sistema dinámico de adquisición de suministros de ferretería donde establezcamos distintas categorías. ¿De acuerdo? Evidentemente, ¿vamos a seguir comprando durante 7 años las mismas cuestiones dentro de ese sistema dinámico de adquisición? Pues probablemente sí. Evidentemente tampoco creo que sea la mejor de las duraciones inicialmente, si bien si ponemos una vigencia inicial de 1 año con posibilidad de prórroga, como la decisión cae sobre nuestra mano, es decir, sobre el órgano de contratación, tampoco no había ningún problema en no prorrogar dicho sistema dinámico. Bien, se trata de definir categorías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos trabajando en uno que no vamos tan rápido como quisiéramos, pero es por mor del volumen de trabajo que, por ejemplo, está versado en jardinería, ¿de acuerdo? En suministros de jardinería, y donde se han establecido una serie de categorías muy sencillas y muy lógicas, como pueden ser especias vegetales, rocallas, tierras vegetales, fitosanitarios y una quinta que no recuerdo, ¿de acuerdo? Porque, en fin, la jardinería la practico, pero lo justo. Entonces, es tan sencillo como eso. Nosotros tenemos que configurar el sistema dinámico de adquisición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para la primera fase, bueno, no voy a llamar fase, para la primera parte donde se homologan a esas categorías una serie de licitadores, no hace falta retener ningún crédito. Estamos hablando de una estimación, de un valor estimado. Recomendaciones, por tanto, pues cuando calculen ese valor estimado, sobre todo en las entidades locales, tengan en cuenta, si es posible y tienen datos para ello, una vigencia suficiente. ¿Y qué entiendo yo por una vigencia suficiente? Pues un quinquenio. Y dirán, ¡hala, qué exagerado! Bueno, y yo les pregunto, estamos en año electoral, ¿verdad? Y les pregunto, ¿son los mismos gastos este año que el año pasado o el siguiente? Bien, esto tengámoslo en cuenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si necesitamos hacer una estimación, debemos coger, creo, un periodo
lectivo, un periodo electoral. Bien, por tanto, no es necesario aprobar presupuesto base de licitación en la primera fase. Decía que la tramitación del sistema dinámico de adquisición es prácticamente, entiendo, como cualquier otro, con sus salvedades que están recogidas en 3 preceptos. Publicación del anuncio en el perfil del contratante, aprobación, evidentemente, de los pliegos y publicación de los pliegos y de toda la documentación. Entrada al sistema dinámico de adquisición para los distintos licitadores de manera gratuita. Bueno, pone la ley que no se les puede pedir ninguna prima. Pues bien, no hay ningún problema. Cualquier interesado, como decía, empresario interesado, podrá participar, de acuerdo, sin límites de participantes. Esta es otra de las características. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de plazos que cumplir. El primero de ellos es un plazo de 30 días, ¿de acuerdo? Un plazo de 30 días donde nos presentarán estas ofertas, pues como cualquier contrato, ni más ni menos. Y lo que la ley nos prohíbe es que durante estos 30 primeros días podamos comprar. Es lógico, ¿de acuerdo? Porque si nosotros compramos, por decirlo de alguna manera, en la primera quincena, evidentemente dejaremos fuera de esas compras a los licitadores que se presenten en la segunda quincena. Es un principio básico. Luego establece un plazo de una serie de días, 10 días hábiles en concreto, siguientes a la recepción, para evaluar esas ofertas y para decir no ofertas, esa documentación, y ahora matizaré, esa documentación, y para decir a los licitadores si están admitidos o no al sistema dinámico. ¿Por qué? Porque en esta primera parte de homologación, llamémosla así, al sistema dinámico de adquisición y a las distintas categorías, ¿de acuerdo? Solo se va a evaluar por una mesa de contratación el sobre A, la documentación general. Es decir, si el que me suministra para especies vegetales cumple los requisitos que yo he pedido para ser licitador contratista, ¿de acuerdo?, de esa categoría de especies vegetales. Nada más ni nada menos. Sobre A, absolutamente. 10 días que incluso se pueden prorrogar a 15 días hábiles por motivos justificados. Y en todo caso habrá que comunicar a la empresa si ha sido admitida o no. Bien, adjudicación de los contratos específicos. Si tuviéramos ya esa primera parte completa, pues evidentemente se trata de una licitación donde hay que dar oportunidad de presentación de ofertas a cada uno de las empresas homologadas a esa categoría. Volvamos a las especies vegetales. A cada una, si tenemos 10, 6, 5 empresas homologadas en esa categoría de especies vegetales y queremos comprar rosales para la avenida X, pues tendremos que mandar una invitación a esos 5 proveedores. Nada más ni nada menos. Bien, plazo para presentación de ofertas de estos proveedores homologados, 10 días. En este caso naturales, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que precisamente comentaba Ilenia, que ella entendía que en el procedimiento súper simplificado podrían haber sido naturales. Bien, pues efectivamente naturales. Y evidentemente se adjudicará el contrato presentado a la mejor oferta, pues como cualquier otro contrato, salvo que sigamos, acordémonos, el tenor literal del 159 respecto del procedimiento simplificado, que nos puede llevar a no cumplir el principio general del artículo 1 que habla de la oferta económica más ventajosa. Por eso, si a la hora de primar una cosa u otra y la ley es un todo, yo decía que apostaba lógicamente por seguir aplicando el 149 y 150. Bien. No resulta necesario en estos contratos derivados la formalización de un contrato, lo que quiere decir que en los contratos derivados basta la simple notificación de adjudicación para entender el contrato adjudicado. Y tampoco se requiere, como ocurre en los procedimientos que hemos visto esta mañana, el hecho de que sea necesaria la firma de la resolución de adjudicación por el adjudicatario para entenderlo, de acuerdo, formalizado. No, la simple notificación de la adjudicación de manera fehaciente supone la formalización en sí misma, de acuerdo, del contrato. Bien, la ejecución. Pues la ejecución, como cualquier otro contrato. Realización de la prestación, envío de factura, conformidad de la misma, adeo y pago. He expuesto en el tiempo que he tenido, teniendo en cuenta que hemos empezado con 10 minutos de retraso, teniendo en cuenta que posteriormente me sigue Rocío Nieto para explicar el caso de éxito de los sistemas dinámicos de adquisición de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana,
He expuesto muy brevemente y de manera, espero que se haya entendido, de acuerdo, el procedimiento establecido en los artículos 223 a 226. Bien, ¿qué cuestiones quiero yo poner ahora de manifiesto en este tiempo que me resta? Pues quiero poner de manifiesto otras cuestiones prácticas y son aquellas que definen el modo del SDA, el modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición, es decir, aquello que internamente tenemos que hacer. Evidentemente, el arte y el éxito está en la correcta definición primera de las categorías, algo que tiene que ser hecho fundamentalmente con la colaboración de los técnicos que proponen la compra, es decir, quienes verdaderamente ejecutan ese presupuesto y saben lo que habitualmente compran. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque evidentemente de ello dependerá el éxito del sistema dinámico de adquisición. Tengamos en cuenta también que aquellas cuestiones que tengamos dentro de un sistema dinámico de adquisición o dentro de cualquier otro contrato, a priori, como todo el mundo supongo sabrá, no se pueden comprar de acuerdo al margen de ese contrato y de esos adjudicatarios. Es decir, no se puede acudir a la vía del contrato menor. Bien, cuestiones que creo que hay que tener en cuenta en esa primera parte, en la parte de homologación de acuerdo a los sistemas dinámicos de adquisición. Primero, yo creo que es un procedimiento en esa primera parte donde sí que hay que tener una mesa de contratación. ¿De acuerdo? Recomiendo el uso de la mesa de contratación. ¿Por qué? Porque se está evaluando un sobre A, se están tomando una serie de decisiones, se está en su caso pidiendo una subsanación y eso evidentemente, aplicando también el procedimiento restringido supletoriamente, creo que tiene que estar conformado por una mesa de contratación. Bien, ya he dicho que en esa fase solo se presenta un sobre A, por decirlo, o uno, documentación general, vamos, pero no se presentan precios indicativos. Creo que hay que tener en cuenta la solvencia para la entrada de nuevas empresas. Es decir, si es un procedimiento donde estamos racionalizando la compra menor y donde en cualquier momento de la vigencia del mismo pueden entrar empresas, es necesario tener en cuenta esa prevención que establece la ley respecto a la solvencia exigida a la creación de nuevas empresas. Garantías. Garantías se pueden pedir en esa primera parte o se pueden pedir en la segunda parte, digamos, la de los sistemas, la de los contratos derivados. Ahora bien, dicho lo cual, yo pregunto al auditorio, ¿se pide garantía para los contratos menores? Y habrá quien me diga, pues nosotros sí, en alguna ocasión, bien. ¿Está prohibido por la norma? Evidentemente no. ¿Se pide garantía en el procedimiento supersimplificado? No, está prohibido. Y es más, si quiero garantía deberá usted acudir a otro procedimiento. Igual que si, decía antes, no quiero celebrar la mesa, pues para mí no quiero hacer pública la mesa. Vamos, lo que hablaba antes del procedimiento electrónico. Por cuestión de tiempo no me voy. Entonces, lo que decía es, garantía. ¿Necesitamos verdaderamente garantía en los contratos menores? Si en el procedimiento supersimplificado no está permitido pedir garantía, ¿no podríamos pensar que analógicamente para procedimientos de menor cuantía, que no está prohibido, insisto, no debemos pedir tampoco garantía para los contratos menores? En definitiva, yo recomiendo no pedir garantía. Estamos racionalizando compra menor. Y si pedimos garantía, pidámosla al menos solo, exclusivamente, de acuerdo en los contratos derivados. O incluso si estamos en un contrato de suministros, apliquemos el artículo 107 que nos dice que los suministros que se entreguen de bienes con anterioridad al pago no se podrá eximir de la exigencia de garantía definitiva. Por lo tanto, recomendación, no pidamos garantía porque lo que estamos haciendo, no nos olvidemos, es intentar racionalizar nuestra compra menor. El 107 no, perdón, el 101. Además, párrafo, punto 2, primer párrafo. También otra de las opciones es apostar por una garantía mediante retención en el precio. Yo ya he dado mi recomendación, no pediría, pero en el caso de, pues no sé, imaginémonos un sistema dinámico de adquisición de obras y habitualmente se vienen pidiendo estas garantías incluso para contratos menores, bueno, pues esta es una posibilidad también. Bueno. Los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación son determinables, es decir, hay que ponerlos en la primera parte, pero no definidos totalmente, sino que pueden ser desarrollados
a lo largo de las distintas contrataciones derivadas. Bien, recomendaciones encarecidas. ¿Se piden criterios sometidos a juicio de valor en los contratos menores? Entiendo que por regla general no. Bien, ¿tiene sentido que cuando racionalizamos esa compra menor acudamos a estos criterios y nos compliquemos la vida? Para mi juicio, no. Por lo tanto, recomendación, acudamos nuevamente solo al precio. Estamos dinamizando nuestra compra menor, estamos evitando el fraccionamiento del objeto del contrato, la aplicación de límites cuantitativos, en fin, por CIF, por objeto, por como se quiera aplicar, cogiendo la instrucción de la Oriescon, en fin, como se quiera aplicar. Estamos superando esas limitaciones cuantitativas y estamos sobre todo atendiendo a una cosa muy importante, y es que tenemos que ya despreocuparnos de ese fraccionamiento del objeto del contrato, porque muchas veces se pone el acento en los límites cuantitativos, pero no en el fraccionamiento del objeto del contrato. Esta es otra de las ventajas muy grandes, evidentemente, del sistema dinámico de adquisición. No hay límites a la contratación ni por contratista ni por cuantía a lo largo de un espacio temporal de tiempo, y tampoco fraccionamiento del objeto del contrato. ¿Por qué? Porque cada compra menor se licita de acuerdo a esos adjudicatarios que han sido homologados en una categoría, en este caso concreta, por ejemplo, especies vegetales. Evidentemente, por lo tanto, ya he dicho, criterios de adjudicación, en mi opinión, solo precio, de forma que en los contratos derivados no utilizaría mesa de contratación. No tengo necesidad, tengo una plataforma de licitación electrónica que me va a dar ese soporte y que me va a calcular de manera automática, de acuerdo, cuál es la oferta económicamente más ventajosa. Ya he dicho que en los contratos derivados no hay límites cuantitativos ni de fraccionamiento, pero sí que a lo mejor es conveniente hacer una serie de prevenciones, como hacer un límite o una limitación de acuerdo a la posibilidad de compra por contrato derivado. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo una compra de especies vegetales superior a X cantidad, puedo prever en el propio sistema dinámico de adquisición que en esos casos se utilizará otro procedimiento de los legalmente establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evitaremos compras derivadas en los sistemas dinámicos de adquisición, pues imaginémonos, para un suministro por importes de 50.000 euros, 30.000 euros, 40.000 euros. Esto es algo que no está establecido legalmente, que es una prevención que yo evidentemente recomiendo en cumplimiento efectivamente de esa integridad. ¿Y dónde podríamos poner, por ejemplo, el límite en, no sé, es un decir, de acuerdo, ahí es donde cada organización tiene que analizar sus recursos y sus capacidades, pues podríamos ponerlo, por ejemplo, en las cuantías establecidas para los contratos menores. De modo que a partir de ahí las compras derivadas superiores a esas cuantías no se podrá utilizar el sistema dinámico de adquisición, sino que se tendrán que licitar por cualquiera de los otros procedimientos establecidos. Insisto, no haría mesa de contratación a estos contratos derivados. Respecto de las invitaciones, esta es quizás no, esta es la parte más criticable de los sistemas dinámicos de adquisición en su regulación actual. Es ese plazo de 10 días naturales para la recepción de ofertas. Si estamos dinamizando un procedimiento, yo creo que aquí el legislador en el plazo no ha estado quizás lo suficientemente ágil, ¿no? O a lo mejor pues tenía otros motivos que desconozco. La cuestión es que estos 10 días sí que tenemos que respetarlos en todo caso, pero podemos fomentar, de acuerdo en nuestros adjudicatarios homologados en cada una de nuestras categorías, el recorte de este periodo de tiempo. ¿Cómo? Estableciendo un sistema que posibilite la renuncia a la presentación de ofertas, de acuerdo, de manera anticipada. De manera que si yo tengo 5 licitadores para una categoría, como podría ser la que decía antes, especies vegetales, y establezco en el pliego de cláusulas administrativas con su propio formulario un sistema donde permita renunciar o decir que no va a presentar oferta a esa contratación derivada en concreto, ¿de acuerdo? Yo llegue un momento que me encuentre con 4 ofertas y una renuncia. Esto puede producirse en el día X, que no tiene por qué ser el último día. Evidentemente, pensemos que por regla general nuestros proveedores van a seguir siendo los que eran, vamos a racionalizar esa compra menor, puede que vengan otros proveedores, pero como todos sabemos, los proveedores por regla general no están para poner zancadillas. Lo que quiero decir es que
yo sí que creo en esa buena voluntad de estos proveedores que sí, evidentemente no van a presentar licitación a ese contrato derivado, presenten esa renuncia. En todo caso, no se pueden establecer sanciones ni exclusiones del procedimiento por ese motivo. Eso también tengámoslo en cuenta porque es un derecho, de acuerdo, establecido legalmente. Más cuestiones. El responsable del contrato. Bien, pues el responsable del contrato, a la hora de tramitar estos contratos, pensemos que en el contrato primero, la primera parte, que sí hay que formalizar, decía, no necesitamos una retención de crédito. En la segunda parte sí la necesitamos. El responsable del contrato, ¿cuándo lo podemos definir? Bueno, pues igual que podemos definir cuando hacemos esas compras derivadas que no van a ir acompañadas de otra cuestión mayor que la que podría ser la memoria que acompaña a un contrato menor, la memoria técnica, ¿de acuerdo? Su correspondiente RC, etcétera, etcétera, podría definirse en ese momento el responsable del contrato para cada una de las compras derivadas, o podemos apostar por un responsable del contrato por categorías, es decir, también tenemos esa posibilidad, ¿de acuerdo?, de modular el sistema dinámico de adquisición. Evidentemente creo que tenemos que jugar también con las prórrogas, de manera que las prórrogas de los contratos derivados tengan una duración mayor, ¿de acuerdo?, que el propio sistema dinámico de adquisición. Evidentemente tendremos que recoger el tema de la subcontratación, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que yo he cumplido mi hora, me pidió la siguiente ponente que ella tenía para sus 40-45 minutos, he intentado exponer de manera muy ágil y dinámica este procedimiento de manera sencilla, pero evidentemente, de verdad, invito a los oyentes a explorar este procedimiento. Es un procedimiento que, bien realizado, sin mucho esfuerzo añadido, permite tener en cuenta y permite racionalizar y evitar el fraccionamiento de la compra menor, sustituir gran parte de nuestra compra menor, utilizable para todas nuestras compras prácticamente diarias, ferretería, pues no sé, jardinería, en fin, obras, un largo etcétera, ¿de acuerdo? Y que son, no lo olvidemos, objetos del contrato que se producen de manera repetitiva y continuada. Todo ello añadido a todos aquellos elementos que he citado anteriormente, partiendo de la integridad y esa obligación de planificar, ¿de acuerdo?, nos obligan necesariamente a adoptar medidas que permitan racionalizar, cuanto más mejor, la compra menor. Y para ello, insisto, la mejor de las soluciones que yo he encontrado hasta el momento son los sistemas dinámicos de adquisición. Muchas gracias. Si por respetar un poco, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en concreta? Sí, veo allí en el público una. Las empresas se homologan en un principio y sobre las empresas homologadas, cuando haya una necesidad de una adquisición en concreto, ¿se hace como una pequeña licitación o pues, un pequeño... ¿cuál es la dinámica? Efectivamente, ahí hay que ser también muy inteligente a la hora de modular esa licitación. ¿Por qué? Porque la ley no lo establece. Yo ahí mi consejo es no ponerse autotrabas. Yo creo que esto lo he dejado muy claro. No garantía, no criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor, no mesa de contratación en los derivados. Y este es otro punto donde hay que incidir. Ojo al sistema contable que se establece ahí, es decir, a la contabilidad del contrato. Si nosotros tenemos unas normas de funcionamiento interno, que las tenemos, las bases de ejecución del presupuesto, que dicen que la contratación menor se hará de este modo, por ejemplo, del modo que sea, ¿de acuerdo? Entiendo que lo lógico es aplicar esa misma metodología para que no sea diferente, y además pensemos que las bases de ejecución del presupuesto pues son una norma propiamente dicha, interna, y es perfectamente aplicable a estas compras derivadas. Por lo tanto, evidentemente, el correspondiente informe de necesidad, por supuesto,
ya no es necesario establecer que no se está fraccionando, ya no es necesario establecer que no se están superando determinadas cuantías a lo largo del año, informe de necesidad motivado, descripción técnica, como puede ser cuando quieres comprar, no sé, las alcantarillas de turno que se rompen cada mes y que se vienen reponiendo de manera constante y es un fraccionamiento clarísimo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, es un ejemplo, la descripción técnica de lo que se quiere comprar y a partir de ahí el envío de una invitación. Pensemos que estamos hablando de un procedimiento íntegramente electrónico, por lo tanto, la tecnología que da soporte a este procedimiento es la que, evidentemente, a través de la misma, pues se encargará de enviar las invitaciones a estos licitadores que la presentarán a través de la propia plataforma, si acudimos a solo precio. Insisto, el procedimiento, hay sistemas dinámicos que se han hecho donde han dicho que en esta contratación derivada se aplicará el procedimiento contable de los supersimplificados. Bien, pues se han puesto, entre comillas, un tapón a su tramitación, ¿de acuerdo?, que ahora les impide ser ágiles. Por lo tanto, es muy importante cómo configuremos esta cuestión. En definitiva, a la pregunta, contratos derivados, pues quizás no muchos más papeles y no motivando todo que los que acompañan a una contratación menor, evidentemente retención del crédito, ¿de acuerdo?, y invitación a los licitadores que presentarán sus ofertas. Si tenemos esa posibilidad de renuncia de alguno de ellos, pues oye, perfecto. Y una cosa tampoco que he dicho, publicidad de estos contratos derivados, evidentemente a la formalización y a la adjudicación del sistema dinámico de adquisición en sí mismo, de las categorías, hay que darle la publicidad debida. En cambio, a la publicidad de las adjudicaciones de los contratos derivados, ¿de acuerdo?, pues podremos aplicar, por ejemplo, yo entiendo que evidentemente hay que darle publicidad, pero podremos aplicar, por ejemplo, analógicamente esa publicidad trimestral que se establece para los contratos menores. ¿Tenemos necesidad ahí de ordenar, por ejemplo, alfabéticamente? Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque simplemente no hay límites a la contratación. Una cuestión con respecto a esto. El tema de la fiscalización, en este caso sí que habría una fiscalización previa y una posterior, o sería como en el caso de los menores, fiscalización solo posterior. Yo creo que he respondido. ¿Cómo lo tienen en su ayuntamiento? Posterior, los menores posterior. Pero tienen una retención de crédito previa. En los menores se hace, sí, hay que hacer una retención previa. Pues yo creo que he respondido. ¿Y eso en base a qué lo tienen? A unas bases de ejecución del presupuesto. Nada impide aplicar ese mismo criterio, ¿de acuerdo?, a las compras derivadas, ¿de acuerdo? Es decir, no nos compliquemos, no necesitamos necesariamente una fiscalización. Ahora bien, si establezcamos, por supuesto, si aplicamos esos criterios, los límites cuantitativos a las compras derivadas, porque si en base a las normas de ejecución ese procedimiento lo tenemos diferenciado, por ejemplo, para compras de hasta 3.000 y luego hasta 10.000 y como máximo hasta 15.000, pues eso mismo es lo que tenemos que aplicar. Entonces, lo que sí que no nos permitiría es aplicar esas normas a algo que fuera contrario a esas bases de ejecución. Mi recomendación es que a la hora de tramitar esos derivados no nos compliquemos tampoco fiscalmente, desde el punto de vista fiscal no, desde el punto de vista de la fiscalización, de acuerdo, la vida, porque al final estaremos convirtiendo ese dinamismo, y que lo habremos hecho nosotros mismos, en algo no tan dinámico como lo deseado.